Bien, vamos a la doctrina de la adopción final, que hemos tomado pues muchos elementos y notas por aquí y por allá, del hermano MacArthur, del hermano Pink, de Martin Lloyd Jones, bueno, varios autores que ustedes saben que tienen estos temas tan frescos. Vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículos del 23 al 25, vamos a darle lectura, por favor. 8 del 23 al 25, bueno, desde el 22 si quieren, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta ahí. Realmente tenemos muchísimo que hablar acerca de este texto. Realmente ya he predicado incluso este texto en otros aspectos, en otras etapas de la predicación. No sé cuándo realmente, pero sí sé que ustedes, algunos de ustedes tal vez lo oyeron ya, y suena algo familiar, algunos conceptos, pues ya me van a disculpar, porque es necesario estudiar este texto. Podríamos decir que es como la culminación de lo que hemos estado viendo acerca de lo que es el rapto de la iglesia. Difícil luego de explicar y de acomodar todos los elementos que encontramos, ¿no? Pero poco a poco Dios nos está dando pues ese acomodo para que ustedes también sean edificados, hermanos. Y decidí escoger este pasaje porque nos enseña esa doctrina tan importante llamada la adopción final. Y no hay otro texto que hable tan claramente como este, de la adopción. De esa manera va a quedar firme, ¿no es cierto? Va a quedar mejor establecido en las vidas de ustedes, en sus mentes, en sus corazones, acerca de lo que estudiamos del rapto. Pues ya con esto va a quedar más establecido y además vamos a estar mejor preparados de alguna u otra manera. Cuando comprendemos la doctrina de la adopción final, hermanos, escuchen, vemos nuestras vidas, debemos ver nuestras vidas, debemos comprender lo que ya no es posible vivir como hemos estado viviendo. Es decir, no solo con todo lo que sucede en el mundo, sino con todo lo que acontece en nuestra propia vida, en esas terribles debilidades del cual somos objeto cada momento y cada día. ¿No es cierto? Necesitamos un cambio. Aún estamos en este cuerpo de maldición, como dice Pablo en Romanos 7, con todas esas inclinaciones y todos los poderes del mal, parece que se multiplican y parece que el enemigo tiene toda la artillería pesada contra nosotros, ¿no es cierto? Que llega y nos ataca, y depende de cómo estés ubicado, depende de cómo estés agarrado del Señor, depende de cuál sea tu edificación, depende de cuál sea tu crecimiento y del conocimiento de su bendita palabra, es como vas a resistir los dardos del fuego del maligno. Y todos los días, cada instante, ahí están los dardos del fuego del maligno y parece que no se van a agotar y parece que su artillería se reproduce o se multiplica más de lo que podemos a veces resistir. Decía el pastor MacArthur que estamos en un campo minado. De verdad, así vivimos todos los días de nuestra vida, donde tenemos que caminar con mucho cuidado por aquí, por allá, exponiéndonos a todo tipo de peligros. Y ese campo minado se multiplica, como les digo, cada día vemos más debilidad incluso de algunos hermanos, más caídas, vemos caídas peores que las que hemos visto
Y qué terrible, ¿no? Así que los hijos de Dios vivimos constantemente en aflicción, y escuchen esto, constantemente en aflicción, y no es que no podamos echar mano de nuestro gozo, pero en medio de lo que vivimos parece que no es posible gozarnos como deberíamos gozarnos. Porque ahí estamos luchando cada día, ya bastante tenemos con la lucha con nuestra propia naturaleza caída, con nuestros pecados internos, con estos pecados que parece que no nos dejan, con esta carne que cada día parece debilitarse más. Y Pablo está hablando aquí de las aflicciones, incluso del cristiano, del anhelo ardiente de la creación para esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando esto suceda, seremos liberados totalmente de la esclavitud. No es que estemos esclavos ahora, hemos sido liberados de la esclavitud anterior, ¿no es cierto? Éramos esclavos de pecado constantemente, parecía, y lo vuelvo a decir, parecía que tenemos grilletes en los pies, amarrados ahí a los pecados que veníamos arrastrando toda esta peregrinación. Y cuando fuimos liberados por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces vivimos algo maravilloso, pero aún este cuerpo se quiere revelar y sigue manifestando constantemente los efectos de nuestra naturaleza caída, y parece que todavía seguimos ahí luchando. Y bueno, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos totalmente liberados. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, está la naturaleza, no solamente la naturaleza, la creación misma, los hijos de Dios, estamos gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, estamos hablando de la doctrina de la adopción final. Cuando terminen todas las cosas, termine nuestra aflicción y ya fuimos adoptados, hijos suyos. Ese fue el primer paso, pero ahora esperamos ser adoptados físicamente, y eso será maravilloso. Y aquí hay una palabra que vamos a estar estudiando y quiero mencionar antes de irme directamente a dividir todo este pasaje. Hay una palabra que se llama gemir, si ustedes lo están viendo aquí, por eso leí desde el versículo 22. Esa palabra gemir, gemidos, que se traduce como suspiros, es la palabra en griego stenazo, la forma verbal stenomosis, el sustantivo, y en el léxico griego se define como los quejidos a causa de una circunstancia indeseable. Estamos luchando ahí, estamos gimiendo, está gimiendo porque desea ser liberados de su circunstancia indeseable, por esta lucha que a diario vivimos. Está gimiendo porque desea ser liberado de su dilema actual. Está gimiendo a causa del sufrimiento y el dolor que tiene al estar en esta naturaleza todavía, y que un día va a ser liberado, pero está mientras gimiendo. ¿Me explico? Se utiliza el mismo ejemplo para el pueblo de Israel, por ejemplo en Hechos 7:34, se lo leo rápidamente, donde leemos: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Está en Hechos 7:34. El pueblo de Dios que estaba en Egipto estaba bajo la opresión de los egipcios. De eso está hablando el autor Lucas, como ustedes lo saben, y se vieron obligados a ser esclavos y fabricar ahí ladrillos, y era la vida muy difícil, ¿no? Todo el pueblo de Israel, ustedes han de recordar. Y el Señor dijo: yo he oído sus gemidos. Qué maravilla, ¿no? Y he bajado para librarlos. Es lo que está diciendo. Claro que él está hablando a Moisés en el discurso de Esteban. Aquí en Hechos 7:34 estaba hablando Esteban, y es lo que está diciendo Esteban.
antes de ser lapidado, antes de ser apedreado. Ustedes lo recuerdan, así que ese verbo se refiere a un gemido, el gemido de Israel que tenía cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto. Y la palabra también se utiliza en Marcos 7:34 cuando dice, y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente. Entonces, la palabra ahí suspiró, es la palabra gemir también, en el mismo concepto griego, y dijo efata, es decir, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos. Bueno, esta persona estaba gimiendo, estaba suspirando, así que aquí nuestro Señor suspiraba, estaba gimiendo, y es la misma palabra que a causa de los efectos dolorosos del pecado. Entonces una circunstancia muy indeseable para él. En Hebreos 13 también al final, ustedes han de recordar de la epístola, al final de la epístola, en el versículo 17, ¿se acuerdan que dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose? Ahí la palabra quejándose es la palabra gimiendo también, gimiendo. Pero aquí no se refiere a la queja del creyente a someterse a los pastores, no se refiere a eso, Se está refiriendo a la alegría que las ovejas causan a los pastores o a la pena. En otras palabras, no hagas que tus líderes giman, no les hagas la vida imposible a sus líderes. Es lo que quiere decir. A tus ancianos, a tus pastores, y ciertamente no lo estoy diciendo por mí. Pero desde Romanos 8:22, lo empezamos a leer, vemos la palabra gemir aquí. Si te fijas, dice toda la creación gime. ¿Lo estás viendo? Porque le gustaría tener un cambio en su condición. Y el versículo 23 también dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros. ¿Lo estás viendo? Porque queremos la liberación de las circunstancias actuales, ¿no? Y el versículo 26 dice, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿También lo ves? Que estudiaremos más adelante, y noten que en todos estos casos existe un descontento con las circunstancias que suceden actualmente. Así que la creación quiere un cambio, los creyentes quieren un cambio, y el Espíritu Santo quiere un cambio, anhela un cambio. Ahí está. El Espíritu Santo quiere el cumplimiento de la intención que Dios tiene para con nosotros y el propósito final para con nosotros. En otras palabras, sumamos todos estos como los gemidos de la gloria, le llama MacArthur así. Algo bello, ¿no? La palabra, entonces la creación gime por la gloria, los creyentes también gemimos por la gloria, y el Espíritu Santo gime por la gloria. Se une todos estos aspectos para darnos cuenta cómo Dios quiere obrar contigo y conmigo. Entonces los creyentes también gemimos y estamos constantemente, y a lo mejor somos los más quejosos, ¿no? A lo mejor nos quejamos de más, pero gemimos no porque estemos pasando un momento de sufrimiento, que esto ya es añadido, sino gemimos por la manifestación gloriosa. Ahorita lo vamos a ver. Porque aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que dice en el 19. Este será, por supuesto, cuando Jesucristo venga por su iglesia, lo dijimos, cuando seamos manifestados con Él en gloria, seamos manifestados con Él en gloria, cuando todo el mundo vea nuestra forma glorificada, que quede bien claro esto. Y además, y después vemos que en Apocalipsis también está, en Apocalipsis 20, tú lo puedes ver, Jesús, cuando regresa Jesús, cuando Cristo regrese, y con Él todos los santos que vienen del cielo, incluyendo los santos ángeles del cielo, montados ahí en caballos blancos, vestidos con túnicas blancas de lino fino, y lo primero que se enfrenta es la batalla del Armagedón. Más o menos se los dije, o se los he estado comentando.
en la que destruye a todos los malvados que estén en aquel momento contra él. Conserva a los piadosos y se establece en la tierra Jesucristo por 1000 años. Y todo eso es consumado con la restauración de la tierra en su estado original. Hay una restauración allí, casi igual que al principio. Y vemos que el versículo 20 dice que la creación fue sujetada a vanidad. Tú lo puedes ver aquí. Sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, dice ahí en el versículo 20, ¿lo estás viendo? Ni por causa de algún pecado, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Dios tuvo que someter a la creación. ¿Qué significa lo sujetó en esperanza? Significa que el universo quedó maldito por el pecado. Todas las cosas animadas e inanimadas, racionales e irracionales quedaron sujetadas. No porque pudieran pecar, sino porque Dios ha sometido todo el orden creado para los efectos del pecado. A los efectos del pecado. Y se muestra cómo fue afectada, ¿no? A través de los siglos, tú puedes ver, siendo de largo alcance, con consecuencias terribles por el pecado original. El pecado de Adán y Eva maldijo todo el universo. No fue un evento ahí que vieras en una película, ni que estuvieras poniendo en tela de duda la existencia de estos personajes. No. Adán y Eva, por su pecado se maldijo toda la tierra. Quedó sujeta. Vamos a ver varios pasajes. Les invito a ver, por favor, Isaías capítulo 24. Noten aquí, 24, 6, versículo 6. Dice así: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Nota eso. Esto es lo que pasó por el pecado. Noten en Jeremías, vayan al libro siguiente, Isaías, Jeremías en el capítulo 12. Vean el versículo 4. Y ahí está la queja, ¿no?, que se ve aquí. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Escuchen esto, por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Todos los animales mueren, todas las plantas mueren, en un sentido. Toda la hierba muere. Lo que alguna vez hablamos de la ley de la entropía, no sé si alguna vez lo comenté yo aquí, que seguramente sí. La ley de la entropía, que es la descomposición de la materia y el desorden y el caos. Toda la muerte en el universo es un efecto directo del pecado original. El destino de la naturaleza es realmente inseparable del hombre. Ahí está. Pero llegará el día en que las cosas sean distintas, como dice nuestro pasaje, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, el versículo 21. Si te vas hasta allá. ¿Lo ven? Así que cuando Cristo nos lleve a la gloria, ustedes saben lo que hablamos la semana pasada, el rapto de la iglesia, y luego cuando nos trae de nuevo a establecer su reino milenial, como ya le estoy diciendo, Él rejuvenece la tierra, Él restaura el paraíso. Cuando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios aparezca, vendrá la restauración de la creación, por lo que ahora gime. Muy distinto a lo de cielos nuevos y tierra nueva, que es la nueva Jerusalén, es muy distinto. Esta es la tierra, la que está corrompida, la que está echada a perder y la que está destrozada en todos los sentidos.
está próxima cuando venga Cristo o cuando sea la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en el regreso aquí a formar 1000 años aquí, entonces el Señor va a restaurar toda la creación. Y noten en el versículo 22 aquí que la creación está en dolores de parto por ahora. ¿Lo estás viendo? Dolores de parto ahora. ¿Por qué Pablo utiliza esta metáfora? Dolores de parto. Bueno, ustedes saben que los dolores de parto son muy fuertes, ¿no? Bueno, ya ahora ya ni lo sienten. Les ponen anestesia y ya como que despiertan y ya tienen al baby ahí, ¿no? Pero a eso es lo que se refiere aquí. Los dolores de parto son muy fuertes, son realmente dolorosos y al mismo tiempo, escuchen esto, lo que dice el pastor MacArthur, son anticipativos. Hay muchos dolores en la vida que solo anticipan la muerte, ¿no? Decimos que son dolores de muerte. Bueno, pero el dolor de la creación, escuchen, van a pensar ustedes que estamos medios locos. El dolor de la creación, el dolor trae finalmente vida en este caso. Y es por eso que decide usar este término aquí. El dolor de la creación es un dolor que específicamente anticipa la vida gloriosa de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando el Señor regrese para establecer su reino. Si ves el primer capítulo de Joel, no lo busques, te lo voy a leer, pero vas a leer sobre la maldición de la creación ahí. El campo se arruina, la tierra está de luto, como lo que leímos de Isaías también, el grano está arruinado, la uva está seca, el aceite falla, y así sucesivamente todo. Y lo dice Joel en el 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, etcétera, etcétera. Esto demuestra lo que la maldición ha devastado la tierra, ¿no es cierto? Todo, en todos los sentidos. Tú no puedes echarle la culpa a nadie al respecto, de momento, pero si te pones a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta, esto todo es un resultado del pecado. Todo. Mira, si regresamos al 8:22, si se dan cuenta, termina con una nota de esperanza. Así que no es una maldición permanente, ¿no? Habrá una liberación final en la gloriosa liberación de los hijos de Dios. Y los profetas hablaron de esto incluso. Vamos a Isaías otra vez, por favor. Vayan otra vez para allá, en Isaías 34. Hay un texto allí. Este texto está bastante claro al respecto. Isaías 34 del 1 al 3 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Noten, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Mira, está hablando de la batalla de Armagedón, aquí. Aquí está hablando de la batalla del Armagedón, que será un holocausto aquí, terrible, que no tiene realmente precedente. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. ¡Wow! Esto lo describe claramente también el libro de Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación también en parte,
como que hay una combinación ahí de los dolores específicos y de los padecimientos que va a sufrir toda la creación en cierto sentido. Estos dolores precisamente que después se convertirán en otra cosa. Pero ve el versículo 5. Estamos en del 5 al 7. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en la tierra de Edom, y con ellos caen búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Mira, está hablando de la inminente destrucción de todo, ¿eh? De todo. ¿Qué más? Mira, junto con los impíos, vean el 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Bueno, nota aquí, el Señor tiene una venganza, un terrible día en el que van a suceder todas estas cosas. Esto es un lamento, un grito de dolor, de angustia como nunca. Versículos 9, vean el 9 y 10. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Wow, es una tremenda descripción de Dios limpiando el orden creado ahí. El orden creado tiene varias facetas. Isaías aquí no desarrolla las facetas de una manera cronológica como estamos acostumbrados a que nos digan para entenderla mejor, como que todo es un poquito para acá y un poquito de allá. En primer lugar, la destrucción de la situación actual tal como la conocemos, y esto sucede durante la tribulación. Se puede leer de forma secuencial en Apocalipsis 6 también, para llegar hasta el 19, simplemente capítulo 6 hasta el capítulo 19, para llegar paso a paso a medida que el actual orden creado es destruido. Y luego cuando la tierra sea restaurada, que será la condición milenaria con la que arranque, se puede decir, con la que comencemos, y puedo decir que me apunto ahí, y todos los creyentes verdaderos estaremos ahí, con la que comencemos, pero después de lo cual todo el asunto es totalmente deshecho. O sea, pasan los 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, pero después de esos 1000 años, finalmente todo es totalmente deshecho, y luego Dios destruirá todo lo existente ahí, para luego construir cielos nuevos y tierra nueva. Ahorita les voy a decir por qué. Primero quiero explicarles acerca de cómo es que todo va a ser destruido. Vayan conmigo a 1 de Pedro, por favor. Todo lo creado, lo recreado para el milenio, cuando termine, será destruido. Noten ahí, segunda de Pedro 3, versículo 10. Ahí está. Miren, versículo 10, pero el día del Señor vendrá. Cuando habla del día del Señor es juicio total. Cada que veas el día del Señor es una frase equivalente a juicio de Dios para la tierra acá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchos lo utilizan aquí para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Este versículo no se refiere al arrebatamiento. Definitivamente que no. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Noten este cuadro. Cuando nadie lo espera, porque va a llegar como ladrón. Probablemente cuando dice que gran estruendo, tiene la idea
y eso es lo que comenta el pastor MacArthur y varios autores más también, la idea es inminente de que el universo estallará, será prácticamente incinerado en una reacción en cadena atómica, así para desintegrarlo absolutamente todo. Es lo que dice ahí, ¿eh? Ahora no te asustes, ¿no? Porque luego oigo que... Ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Pues arrepiéntase de sus pecados, ¿verdad? Esto es inminente, esta destrucción es inminente. Fíjate nada más, una reacción en cadena en todos todos los planetas, en todo el universo. Lo que nos da a entender es que todos los átomos, neutrones, protones y electrones se desintegrarán para que luego Dios crea cielos nuevos y tierra nueva que será llamada la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21. Todo eso es lo que los profetas como Isaías estaban mirando y lo que muchos profetas mencionan en cada momento de sus profecías. Que quede claro, tiene dos facetas. La tierra es restaurada temporalmente en el inicio del milenio. Y terminado el milenio, viene luego el gran juicio del trono blanco y hasta el final viene la creación, una creación totalmente nueva. Bueno, al término del milenio hace destruir todo para que luego, después del juicio del gran trono blanco, en el cual todos los que estén delante de él, en aquel entonces serán condenados. Es juicio de condenación, del cual nosotros no estaremos. Los cristianos no estaremos ahí. Ese juicio del gran trono blanco es totalmente para los impíos. Y luego el Señor establecerá la Nueva Jerusalén. Cuando lees los pasajes del Antiguo Testamento sobre la nueva tierra y nuevo orden, algunos de ellos se refieren a la tierra restaurada, correcto, y sus condiciones milenarias, correcto, y algunas de ellas se refieren a cielos nuevos y tierra nueva, que es la Nueva Jerusalén, en una perfección eterna. Y Pablo en Romanos 8 aquí, lo que estamos estudiando, no está profundizando en las distinciones de escatología, ni diciendo, mira, esto es primero y después es esto. No exactamente. Él no está haciendo lo que él hace el libro de Apocalipsis, ¿no? Simplemente escribe acerca de un gemido en términos generales para diferentes condiciones, ¿no? Y la fase de una de esas diferentes condiciones, por supuesto, es el universo recreado. La segunda fase es un nuevo cielos y tierra nueva. Y eso es para recordarnos el inmenso poder del mal que ha contaminado el universo, lo que les vengo diciendo. El pecado ha contaminado el universo mismo. Bueno, estamos revisando aquí y allá, observando que se puede ver hermenéuticamente el texto, ¿no? Aunque no es un bosquejo, estamos viendo que el gemido de la creación y luego el gemido también de los creyentes. Y bueno, aquí vamos a ver cómo será el gemido de los creyentes, y esto apenas fue la introducción, ¿eh? Vamos a ver el gemido de los creyentes y quiero que lo vean bien. En otras palabras, qué características previas, digamos, tenemos que ser partícipes de la adopción final, para ser partícipes de la adopción final. O también el por qué estamos gimiendo los creyentes, ¿no? Así que pudiéramos haberle titulado 4 razones del gemir del creyente. Así pudiéramos haberle titulado. Pero vamos a ver en primer lugar, bueno, primero déjenme darles ahora sí que el bosquejo.
Primero vamos a ver nuestro gemir, aunque ya vimos algunos elementos, pero lo vimos como una terminología genérica. Ahora, nuestro gemir, el gemir, ¿cómo será? Número 2, gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu. Número 3, porque esperamos la adopción y redención de nuestro cuerpo. Y número 4, porque en esperanza fuimos salvos. No los vamos a ver todos. Vamos a ver solamente los primeros 2. Ya la próxima semana veremos la segunda parte y veremos estos últimos 2. Pero vamos a ver nuestro gemir. Vamos al versículo 23, por favor. Otra vez regresamos ahí a Romanos 8. Y vean, cuando dice, y no solo ella, ¿lo estás viendo? Versículo 23, capítulo 8. Y no solo ella, es decir, no solo el gemido de la creación. Eso es lo que está diciendo. No solamente lo que te dije, lo que te expliqué de la creación en general, sino que también nosotros, dice, nosotros mismos. Y aunque ya dijimos algo, noten que aquí estamos hablando de los creyentes que también se lamentan de su condición maldita. Los creyentes debemos estar lamentando esto. En serio. También se entiende que la tierra está suspirando. Como les dije, la tierra gime porque está en una condición no deseada, y los creyentes también están gimiendo porque ellos también están en una condición indeseable. Así que la tierra y su entorno en el universo, todo el orden creado, estamos gimiendo, ¿no? A causa del impacto de la caída, del impacto del pecado original y la caída, y los creyentes gimen por eso. Para nosotros es un gemido real y no una personificación. Es un gemido real. ¿Qué quiero decir? Porque sentimos personalmente el impacto del pecado. No sé si lo sientas así. No sé si así lo estés viviendo. David, por ejemplo, es un buen ejemplo para explicarles un poquito acerca de esto. David se quejó de que sus desigualdades eran demasiado pesadas para él, no podía llevarlas, ellos eran demasiado para él soportar todo esto. Vayan al Salmo 38, por favor. Salmo 38, versículo 8. Mira lo que dice aquí en el 8 y el 9, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Lo estás viendo? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Otra vez el suspiro es lo mismo. La misma situación en la que está hablando y diciendo. David gime, suspira bajo el peso de la falta de pureza de nuestra vida. Cualquier creyente sensible así se debe sentir. Queremos evitar el pecado, acomodar lugar, sacarlo de nuestras vidas, ¿no es cierto? No sé si estás cansado de eso, espero que sí. No es una cuestión de gozarte y recrearte ahí en el pecado. No estoy hablando, no, por supuesto que no debe ser así. Estoy hablando de que ya estás harto, ¿no? De esta situación que te orilla en ciertos momentos a estar cayendo. Y llega otro momento y ¡pum! Y no digo seguido y constantemente, porque entonces no eres creyente, ¿no? Sigues de esclavo. Estoy hablando de que aunque sea eventualmente, la caída nos debe doler. Tenemos que ser sensibles. Nos gustaría mucho sacarlo de nuestro cuerpo. Es exactamente lo que Pablo dijo, ¿te acuerdas? Cuando dijo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué? Fíjate nada más.
Ahí está. Pablo se tuvo a sí mismo en la condición más baja, solo que no era capaz de adaptarse a ella. No, ¿para qué? Se veía a sí mismo en la peor de las miserias. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición o de muerte? Pablo estaba gimiendo en su vida cristiana porque veía esas miserias. Y se quejó, por supuesto. En 2 Corintios 5:4, Pablo habla también en nombre de todos nosotros cuando dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, dice ahí. ¿Por qué gemimos? Al estar agobiados. ¿De qué estamos agobiados? Estamos agobiados por el pecado otra vez. Es una pesada carga en la que estamos cansados y es una condición indeseable porque nos debilita. El pecado te debilita, te separa de la comunión con Cristo, te roba incluso tu alegría, y nuestra debilidad a veces contagia a otros. Recordemos cuando Jesús vio en Juan 11:33 a María, la hermana de Lázaro, que había muerto Lázaro, y los judíos que vinieron con ella. ¿Te acuerdas? Cuando había muerto Lázaro, pues ahí estaban, ¿no? Estaban llorando con ella también. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Y aquí Jesús no se está conmoviendo por lo que veía. Estremecerse, se quejó también, pero es una palabra griega que se aplica también al enojo y a la indignación. Jesucristo estaba estremecido y conmovido por la tristeza superficial de las personas que estaban ahí, que mostraban incredulidad por la resurrección. No tanto por Lázaro, desde luego, una muerte, la gente llora, ¿no? Pero los judíos ahí reunidos actuaban como paganos, carentes de esperanza de la resurrección. Entonces ahí Jesús gemía, se estremecía y se conmovía por el pecado que veía, porque la paga del pecado, ¿qué? La muerte es por el pecado. Y ahí estaba. El pecado es culpable y él sintió profundamente conmovido. No estaba llorando con esos falsos alaridos como todos los demás. Según el griego, se lamentaba sollozando. Sus lágrimas no eran por tristeza al ver a Lázaro muerto, porque lo iba a resucitar, ¿no? ¿O qué no sabía? ¿O qué dijo? ¿Qué voy a hacer con este cuate, no? No era por eso. Su gemir, su angustia era por ver la incredulidad de todos los demás que estaban alrededor, la indignación y desolación y muerte que veía en los demás, no en el cuerpo de Lázaro. Se estremeció, tembló. Eso debe ser nuestro gemir. No puedes estar viviendo indiferente a todo lo que te rodea. Simplemente lo que sucede en tu propia familia, que aún permanece en incredulidad, ¿no es cierto? Piénsalo. Es un gemir de Jesús y debe ser el tuyo también. Ahora, en segundo lugar, ya vimos que significa gemir. Ahora, vayamos a nuestro texto. También gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu. Ahí en Romanos 8, y vemos el tipo de actitud que los creyentes tienen y el pecado que hay en ellos. Entonces gemimos, nos sentimos en ese dolor porque tenemos las primicias del Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tenemos la garantía del Espíritu. Eso significa. Las primicias del Espíritu significa que tenemos la garantía del Espíritu, la presencia del Espíritu, y eso es lo que nos hace gemir. Esa es una frase muy interesante que él pone aquí. Tenemos las primicias del Espíritu que significa el pago. Básicamente
significa literalmente el pago inicial de nuestra salvación eterna. ¿No? Ahí está. Tenemos el Espíritu Santo residente en nosotros y el Espíritu Santo ha establecido su residencia si es que te has entregado a Cristo. Él es uno con nosotros. A Él se une el Señor como un solo espíritu. Es por eso que gemimos. Si no estuviera ahí, no gemiríamos porque estaríamos en el pecado, ¿no? Pero una vez que nos hemos convertido y transformado, el Espíritu reside en nosotros y poseemos las primicias o la presencia interior del Espíritu Santo como una garantía de la gloria futura. Te va a dar una garantía, son las primicias. Eso crea el conflicto, ¿no es cierto?, con el pecado, ¿o no? Es decir, el poder y la presencia del Espíritu en nuestras vidas transformadas nos da deseos o nos debe dar deseos sagrados y santos. Pero a veces están tan debilitados por la presencia del pecado que se alejan de esos deseos santos y puros y hacemos y decimos cosas terribles fuera de la voluntad de Dios. Y luego te andas quejando. Pero es lo que tú estás recogiendo, de lo que tú mismo hiciste, de lo que yo mismo hago. Mira. Y luego no queremos el consejo de Dios, queremos resolverlo sabiamente por nosotros mismos. Por eso algunos dicen, la ropa sucia se lava en casa, yo mismo lo voy a arreglar. Pero si no tienes capacidad, mano. No, nos equivocamos, pagamos las consecuencias de nuestros errores. Y eso es terrible. Y todo por el dominio que ejerce el pecado en la tierra y creernos más sabios de lo normal. Que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener, sino que pienses de, ¿cómo? ¿De qué manera? Con cordura. Mira, los incrédulos no gimen, están bien arraigados y adaptados a este mundo, ¿no es cierto? En este sistema del mundo y no pueden gemir bajo la consecuencia del pecado porque pues, están permanentemente en esclavitud y pues ¿cuál? ¿Qué se van a quejar? Al contrario, se están recreando, ¿no? Ellos viven para cumplir sus deseos pecaminosos, pero nosotros, si tienes las primicias del Espíritu, escucha por favor, hermano, que te quede bien claro. Si tú tienes las primicias del Espíritu, nos encontramos gimiendo dentro de nosotros mismos al ver tanta porquería que nos rodea. Y esa es la razón por la que estamos aquí en conflicto constante. Al tener el Espíritu Santo nos hace repelar a todo lo oculto y vergonzoso, ¿no es cierto? Somos templo del Espíritu Santo y ese debe ser más que suficiente. Y aunque la Biblia dice el Espíritu y la carne se oponen entre sí, ¿se acuerdan? ¿Y esto qué quiere decir? Simple y sencillamente que ahí están los dos, la carne y el Espíritu, y parece que es ver en todo caso quién es más fuerte, ¿no? ¿Quién está más alimentado, no? Si está más alimentada la carne, bueno, pues entonces va a ganar la carne. Pero si está más alimentado el Espíritu de Dios en tu vida, entonces va a ganar el Espíritu. Tenemos las primicias del Espíritu. Por lo tanto, no debes de ninguna manera consentir que el pecado haga nido en tu vida, haga un término de costumbre que te afecte terriblemente. Hermanos, ya no servimos más a nuestro antiguo líder. Y lo dije una vez, y lo sigo repitiendo, y lo sigo diciendo. Y por supuesto lo digo por mí. Ya no servimos más a nuestro antiguo líder, ahora tenemos un nuevo líder que es mucho más que eso, es nuestro bendito y suficiente Salvador.
que nos dio las arras del Espíritu. Ahí está, en Efesios 1:13 lo dice: habiendo oído la palabra de la fe, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí está. Así que vivimos gimiendo todo el tiempo esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo, porque no toleramos más esto. No podemos adaptarnos a él. No te debes adaptar a él. No podemos amoldarnos a este sistema. No cedas, hermano, no te amoldes como la gelatina, cualquier molde, ¿no? No te amoldes a este sistema. Sé cauto, sé prudente, sé sabio, adquiere inteligencia espiritual, adquiere sabiduría, pide al Señor sabiduría y te va a dar abundantemente y sin reproche, para no cometer errores más allá y no te vayas a lamentar finalmente, peor de lo que ya estamos. Somos extranjeros en esta tierra ajena, esta no es nuestra residencia, no es nuestra morada. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. Por eso estamos gimiendo, porque nuestra vida nueva lo reclama, lo espera, está anhelando. Vive una vida de entrega, de obediencia, de compromiso, que debe ser la característica de todo aquel que espera ansiosamente que Cristo venga por su iglesia. Ahí está. No te debes amoldar a ningún sistema pecaminoso. No hagas nada que te avergüence y que avergüences y pongas en tela de duda la presencia de Dios en tu vida. La próxima semana estaremos concluyendo la doctrina de la adopción final. Ya vimos nuestro gemimos porque tenemos las primicias del Espíritu. Y la próxima semana estudiaremos el número 3, gemimos porque esperamos la adopción y redención de nuestro cuerpo. Y 4, gemimos porque en esperanza fuimos salvos. Si quieres estar acá, te esperamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. Oremos a nuestro Salvador.